Hermano, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. En este día, en este momento, vamos a empezar a continuar con nuestras lecciones que hemos estado viendo durante este tiempo, que lo estamos haciendo a través de la red. Hoy día vamos a ver la cuarta lección, que es la muerte de Jesús. El gran tema que estamos desarrollando en este tiempo, este es el cuarto tema, es fundamentos del cristianismo. Como ustedes saben, estas clases tienen que ver con discipulado que damos en nuestra iglesia, y el tema fundamental de hoy o de este tiempo, son 6 clases, es fundamentos del cristianismo. Como siempre, empezamos teniendo una idea central, o el tema central es el perdón. Es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Esto vamos a estar estudiando o viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Esta vez voy a hacer la lectura en 3 partes. Es capítulo 19, versículos del 8 al 11 primero, luego del 16 al 18 y por último del 28 al 30. Todo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Antes de empezar con la lectura de la palabra y con el estudio de esta parte que nos toca desarrollar esta semana, vamos a ir en oración para que nuestro Señor sea Él, a través de su Espíritu, sea llevando este mensaje, hablando a través de mi persona y que pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ir en oración. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los cuales están en casa probablemente, o puedan verlo en un momento determinado de sus tiempos, Padre. Te pido que tú seas con ellos, como siempre, Padre, haces con tus hijos, no apartes tu mano de bendición, de cuidado sobre cada uno de ellos y sus familias, Padre. De igual manera, oramos por aquellas personas que quizás no son cristianas o que tienen la oportunidad de compartir nuestros hermanos, que tú también los cuides, los proteges, que pongas en sus corazones, Padre, el querer y el hacer, Padre. Sabemos que tu palabra es una palabra, es como una espada de doble filo, Padre, y que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Sabemos que tú tienes muchas cosas para tus hijos y para los que aún no te conocen, Padre. En este tiempo de reflexión vamos a estar estudiando tu palabra, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, de que tú los guardes, los cuides, los proteges y los sigas bendiciendo, Padre. Si están sin trabajo algunos, Padre, que tú los proveas, porque tú eres un Dios proveedor, Padre. Te rogamos, Padre, por misericordia y gracia, que tú hagas con cada uno de ellos. Si están delicados de salud, igual, dales fortaleza, recupéralos, restáuralos, Padre, tanto físicamente como espiritualmente, que lo necesitamos en estos tiempos difíciles, Padre. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y te rogamos que tu Espíritu sea, Padre, el que hable a través mío y podamos entender mejor lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te oro así, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con el tema. Vamos a hacer una introducción de lo que tenemos que ver. Sabemos que se avecina conocido como la Semana Santa o Semana Mayor, que es la próxima semana, empieza lo que es viernes
Santo, viernes, sábado y domingo de resurrección. Este domingo los invitamos también, si pueden asistir a nuestra iglesia en persona o por verlo por las redes, dependiendo de dónde se encuentren y la disponibilidad que tengan. El mensaje de este fin de semana o del domingo es Domingo de Ramos. Hoy día vamos a ver el tema la muerte de Jesús. Este tema es un tema que siempre quizá lo vemos y lo recordamos en estos tiempos de Semana Santa o la Semana Mayor, donde nos invita a reflexión, distintos temas. A muchos de nosotros, los cristianos, en este tiempo es un tiempo de recogimiento, de reflexión y de poder evaluar nuestras vidas, quizás cómo estamos yendo, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, si hemos aceptado a Cristo y qué es lo que tiene Él para cada uno de nosotros. El tema, como les decía, es el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. De eso vamos a conversar, que es la muerte de Jesucristo. Vamos a empezar con la lectura de la palabra, que viene a ser la primera parte. Voy a leerlo. Juan 19, 8 al 11. Dice la palabra: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos, la historia está en el libro de Juan, en los evangelios. El libro de Juan particularmente, o el evangelio de Juan, Juan, cuando escribe este evangelio, él básicamente nos trata de explicar la parte, digamos, teológica de Jesucristo, donde él ve diferente como los otros evangelios. Él está, o el momento que escribe, o lo que ha escrito, nos hace reflexionar en un sentido de que Jesucristo ya no lo narra como los otros evangelios, en el sentido de una historia que ocurrió, sino como alguien que nos trata de explicar que Jesucristo, cuando vino a la tierra, que todos sabemos, los cristianos, y hemos leído en su palabra, es el Hijo de Dios, llegó a través de María, su madre, y es hombre. Sabemos que se desarrolló, es un hombre igual que nosotros en ese momento. Es tanto Dios, 100% Dios y hombre, y estuvo en la tierra. Entonces, Juan trata de explicar que ya desde el principio era el plan de Dios, desde el Génesis, el plan de Dios para restaurar a su creación. Él es el Salvador, Él es el mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra. Por lo tanto, Juan está explicando de que no es una coincidencia histórica o un hecho aislado, sino que es algo planeado ya en el plan de Dios, de que Él iba a enviar a su Hijo unigénito a la tierra. Y iba a venir con una misión, tenía un propósito en su vida. Y ahora vamos a tratar específicamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del plan, y estaba en la Biblia, Isaías es uno de los libros que
narra todas estas profecías, como alrededor de 400, 500 años antes de Cristo, de lo que iba a ocurrir. Entonces Juan está tratando de hacer hincapié en que lo que está ocurriendo o lo que había ocurrido en esos momentos no era una casualidad, sino que tenía que ver con el cumplimiento de las profecías que Dios ya había hablado a su pueblo a través de sus profetas. Pues bien, con esta introducción del libro de Juan, empezamos el tema. Pero aquí empieza diciendo Pilato, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Sabemos ya por los evangelios, o ustedes que han leído o han visto en algunos de los evangelios, aquí estamos leyendo solo una parte de la historia, pero sabemos de que cuando a Jesucristo lo arrestan, primero lo llevan al sumo pontífice, al sumo sacerdote, para que él vea qué va a hacer con Jesucristo. Recuerdan, los fariseos y los judíos particularmente trataban de deshacerse de Jesús, trataban de matarlo exactamente por lo que él estaba haciendo. Entonces buscaron muchas razones y formas de encontrarlo culpable. Ahora ya ellos no podían hacerlo porque la ley no les permitía. En un momento en su historia dice que no podían ellos matarlo, y eso es lo que la Biblia también habla, ¿no? Entonces, en el versículo 7, que acá no lo hemos leído porque no es parte de esta clase, pero para solo entender el inicio, dice, lo llevaron ante Pilato. Y en el versículo 7 dice, los judíos le respondieron, porque Pilato le dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, ya lo tenía Pilato, él lo interroga, lo ve y no encuentra ningún delito. Pero los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso era blasfemia, y esa era la razón que ellos esgrimían para poder justificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pilato oyó decir esto, dice, tuvo más miedo. Cuando le dijeron esto, ¿qué le dijeron? Que él se hizo pasar, porque él mismo se hizo hijo de Dios. Pues bien, Pilato, de hecho, en el Imperio Romano había muchas, era politeístas, religiones, dioses, y cuando él escucha esto, él siente temor, porque ya antes de eso, él lo había azotado, lo había puesto, ya a sus soldados le habían puesto una corona de espinas, y le habían hecho ya muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él, en sus creencias que tenían y en las supersticiones, pensaba que de repente él era algo de cierto, que él podría ser una divinidad y por lo tanto tiene temor. Entonces, él entra otra vez, dice, nuevamente para entrevistarle a Jesús. Y empieza con sus preguntas. ¿De dónde eres tú? Jesús no le responde. Pilato sigue hablando y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Luego recién Jesucristo le responde. ¿Qué le dice? Que ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Jesucristo tenía claro lo que estaba ocurriendo. Él había leído, él era también como maestro en las sinagogas, así lo dice en Juan, cuando le interrogan antes. Él había hablado al pueblo judío y por lo tanto él sabía, en este caso en esos tiempos, los primeros libros, que la Torá, de lo que
Isaías había escrito. Pero aquí él está respondiendo conocedor, dando a entender que que quizás Pilato no lo habría entendido, no le pareció tan importante, era que él no tenía autoridad si no fuese de arriba. En estos puntos vamos a ver que Jesús, de acuerdo a Juan y a lo que sabemos de la Biblia, es arrestado y crucificado, según el plan y el propósito de Dios. Como empecé diciéndoles, Dios tiene un plan desde la fundación de la tierra, cuando nosotros los humanos, los seres humanos, a través de Adán, pecamos, y Dios siempre tuvo un plan para restaurarnos y para salvarnos de ese pecado. Entonces Dios tiene un plan y un propósito. Jesús murió para que tengamos vida eterna. Estos son los fundamentos del cristianismo. Nosotros creemos que resucitaremos, tendremos vida eterna, si es que creemos en Jesucristo, porque Él es el que vino a esta tierra y Él murió por todo eso. Él murió para que tengamos vida eterna. En este pasaje vemos eso, y que lo importante, Juan está dando a entender, y Jesús cuando le responde que Él no tiene autoridad, sino la autoridad es dada de Dios, que la Biblia también lo dice, Dios pone reyes y quita reyes. Él es el que gobierna su creación. Todo lo que existe o todo lo que nosotros conocemos es hecho por Dios, y Él siempre está en control de todas estas cosas. Aquí vemos un punto importante, es entender que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque aquí en esta parte Juan hace ver que los judíos están acusándolo de blasfemia, diciendo que Él se autonombra Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que solo Él puede tener, y solo a través de Él podemos tener la vida eterna. Y todo esto es parte del plan soberano de Dios. Como les comentaba, todo esto me gustaría leer de repente, es Isaías 53, el capítulo, les ayudaría mucho a entender mejor, los animo a que lo lean, que todo esto está en el plan de Dios, todo el plan con propósitos divinos, y que Jesús cuando vino acá no dependía de cosas al azar, no dependía de nadie, su vida no dependía de Él mismo, de Dios, sino Él hacía la voluntad de su Padre. La segunda parte que vamos a leer es Juan 16 al 18. Voy a leerles esta parte. Dice: tomaron pues a Jesús y le llevaron, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí Juan nos narra la parte, no hace mucho comentario como vemos, como los otros evangelios, pero vemos que hace hincapié en algo muy importante. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí lo crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí estamos viendo cómo Jesús
va voluntariamente. Él sufre y muere en nuestro lugar. Va voluntario, Él no ha dicho nada, y en la Biblia dice que Él no dijo nada, y no iba a decir nada. Jesús, sabemos, y por la narración de los evangelios, que Él fue inocente, que fue solo una historia tejida por la religión judía del momento, por los líderes judíos, para culparlo y llevarlo a la muerte. Él sufrió y murió en nuestro lugar, siendo inocente, y lo hizo voluntariamente. Cuando lo dice voluntariamente, porque él, en Juan 10, que no es el motivo de esta lectura que he hecho, les doy esta nota, Juan capítulo 10, versículos de 17 al 18, donde dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí estamos viendo de que Él tiene ese poder para dar su vida, es voluntario, está dentro del plan de Dios y Él lo está cumpliendo. En este versículo vemos que Él lleva la cruz, lleva cargando la cruz. Según un estudioso de la Biblia, un comentarista, dice, tal es Plutarco, que dice que en esos tiempos la costumbre de ajusticiar era a través de la crucifixión, pero la cruz cargaban solo el madero horizontal, porque el vertical ya estaba en el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces Jesucristo cargó eso. También en los evangelios narran un poco más explicando el proceso de esta travesía con camino al Gólgota, y donde Jesús, cumpliendo por obediencia y también voluntariamente, y no hizo no levantó la voz, no dijo nada, y en el camino Jesús, que iba siendo golpeado, como otros evangelios lo dicen, para él se le hacía difícil cargar ese madero, y los soldados le pidieron a Simón de Cirene que llevara la cruz. Eso lo narra Lucas 23, 26. Y de hecho, esto no fue como una cuestión de misericordia por nuestro Señor Jesucristo, sino había un motivo, podemos deducir eso, de que Él llegue con vida hacia el sacrificio, que pueda llegar consciente, digamos, al lugar. Entonces le piden que ayude Simón de Cirene. Porque recuerden, en la crucifixión era atados o clavados en una cruz. Todo esto era muy doloroso e implicaba una muerte muy lenta. Eso era lo que los expertos han analizado, han hecho estudios y han probado que eso era una muerte muy lenta y muy dura. Por último tenemos el tema, voy a leerles Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este último pasaje que acabamos de leer, podemos encontrar, entender o sacar un comentario que nosotros tenemos esperanza porque la obediencia de Cristo fue perfecta. Él en ningún momento hizo algo diferente, simplemente siguió lo que su Padre ya le había ordenado, ya le había dicho lo que iba a ocurrir. Por otro lado, también esa esperanza que tenemos es porque la obra de Cristo fue suficiente. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con las palabras que Él dice, consumado es, el pago había sido hecho, no había nada más que añadir. La obra de redención, el rescate de los suyos había sido completado. Antes de esto, Jesús había exclamado, según Marcos 14 o 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había derramado su ira sobre él en nuestro lugar. Jesús había pagado como sustituto con su sacrificio. Él estaba pagando una vez y para siempre por nuestros pecados, como leemos en Hebreos 10, 12, 14, para que en Él tuviéramos vida. Así que nosotros entendemos que es imposible agregar algo o colaborar en nuestra salvación, porque su sacrificio fue suficiente. En este pasaje, que es el último que estamos leyendo, Juan escribe: después de esto, viendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya estaba, digamos, sus últimos minutos en la cruz, dijo, para que la Escritura se cumpliese. O sea, hablando del libro de Isaías, tengo sed. Aquí Juan está explicando por qué lo dijo. Y aclara, ¿no? La Escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después que dice consumado, Él murió. Entregó el espíritu. Sabemos que el espíritu regresa a nuestro Padre. Cuando nosotros morimos también igual, el espíritu regresa a Él. Pero nosotros tenemos esa esperanza, la esperanza que tenemos todos los cristianos, en que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, tenemos la esperanza por fe de que vamos a tener vida eterna, así como Él resucitó. De eso vamos a recordar la primera semana de abril, el fin de semana de abril, donde se van a hacer estas celebraciones recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Él vino a ser, él, como decíamos, él tenía a cumplir, Dios tenía un plan y un propósito en la vida de su Hijo único, y él lo había cumplido a cabalidad. Él había cumplido ese ministerio que hizo aquí en la tierra y luego su muerte para salvación. Él ya antes de eso había dicho que era necesario que Él se fuera y que Él enviaría al Consolador, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue así. Ya más adelante vamos a ver esos estudios donde Él resucita, está en la tierra, y luego cuando Él parte hacia su Padre, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y Él es el Consolador, el prometido. Vemos también que Él tuvo o sintió la debilidad, sintió el abandono. Y Jesús le dice en Lucas, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Juan, pues lógicamente, hace el comentario de esto, porque él ya sabía, sabiendo que ya todo estaba consumado, ya todo se había cumplido, porque esto así que nosotros sabemos ya que nosotros somos salvos por fe, salvos por gracia, es un regalo de Dios, y que nosotros no podemos hacer nada para lograr esa salvación. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesús es el Señor y que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que a través de Él podemos ser salvos. Esto es lo que podemos hacer. Agradecerle a diario por el perdón de nuestros pecados a cada uno de nosotros que somos cristianos. Recordar de dónde nos sacó el Señor y agradecerlo por eso, porque nos ha perdonado una vez y para siempre. Alabarlo, adorarlo, que sea el reflejo de lo que de lo que hagamos en nuestras vidas se refleje lo que Él hizo por nosotros, por ti, por mí, perdonando y amando y sirviendo a los demás. En este día los invito a reflexionar sobre esto, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para ver si estamos siguiendo con lo que Él, los planes y propósitos que tiene en nuestras vidas, y que si estamos cumpliendo o no. Que Dios nos ayude a cumplirlo, y a nuestros amigos y hermanos que aún no conocen de Jesucristo, no lo han aceptado como su Salvador, también que lo piensen, lo reflexionen y que tomen una decisión, que Dios está ahí esperándolos solamente para que nosotros nos arrepintamos y vengamos a sus pies. Pues bien, hermanos, les agradezco por este tiempo y que Dios los siga bendiciendo. Espero en Dios de que este tema haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes, así como ha sido para mí. Que este momento de reflexión que tenemos cada uno en nuestras vidas en un tiempo,
podamos hacerlo. Así que les agradezco y que tengan un bendecido día, que esta semana que nos toque recordar la pasión y muerte de nuestro Señor, podamos darnos un tiempo de conversar con Él, de poder ir a su casa de oración y ponernos a cuentas con Él. Les doy gracias por todo y que Dios los bendiga. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos que compartir algún otro tema. Bendiciones para todos.